Capítulo 40. Ningún comandante permite fácilmente el despliegue de sus unidades directas. ¿Qué? ¿Pides formar una unidad cuando ya el permiso prolongado es un problema? Y además, tú también vas, joven oficial. El agregado militar en Marsella, el general de brigada Napoleón, frunció el ceño. Originalmente, la misión principal de Napoleón era vigilar la República de Génova desde Marsella. Si surgían problemas en la frontera, su misión secundaria era formar unidades de reclutamiento forzoso para apoyar al ejército fronterizo italiano. Desde la perspectiva de Napoleón, también era una posición desde la cual podía aspirar al mando de toda la región italiana. Sin embargo, cuando Eugene propuso el batallón especial de correos, su perspectiva cambió un poco. Por ahora, solo manejaban el correo militar del sur de Francia, centrado en Marsella. Pero, ¿qué pasaría si este sistema postal se expandiera a todas las unidades militares del país? Todo el correo del ejército revolucionario francés estaría en manos de Napoleón. Pensaba impulsar este plan durante su estadía en Marsella. Y ahora, irónicamente, Eugene, el arquitecto del plan, dice que irá a la Vendée. No podía ser más absurdo. Vamos a ver, si te vas, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Cuál es la justificación? A pesar de la reprimenda directa de Napoleón, Eugene solo respondió con una sonrisa sutil. Hay una justificación. Siendo una zona en guerra civil, el correo debe ser un desastre, ¿no? La inspección y normalización del sistema postal serían motivos suficientes. ¿Y quién cubrirá los gastos militares? No me digas que tú personalmente. Esa es mi intención. Si usted lo permite. Un ayudante de campo es como un secretario que asiste al general en su trabajo. Pero ahora este ayudante quiere comandar una operación por sí mismo. Aunque era un ayudante que hablaba de manera extremadamente arrogante, Napoleón lo veía de manera diferente. Eugene no era competencia para Napoleón, ni por edad, ni por rango, ni por comportamiento. Quizás incluso podría llegar a ser como de la familia. Además, aunque todavía era joven, no era un muchacho que tomara decisiones por impulso. ¿Qué estaría pensando este arrogante ayudante que bien podría ser llamado un prodigio? Napoleón miró fijamente a Eugene y dijo: «Vaya, apenas nace el regimiento postal de Marsella y ya 2 de sus responsables van a ausentarse. Eso significa que me da permiso. Después de escuchar tus motivos, no me digas que todo esto es solo por rescatar a la novia de Marceau. Si fuera por eso, obviamente no puedo permitirlo. Si fuera por rescatar al mismo Marceau, podría ser otra historia. De hecho, ni siquiera es su prometida, sino una amiga de la infancia. Ya es bastante increíble que Marceau vaya al campo de batalla de la guerra civil solo para rescatar a una amiga. ¿Y ahora su ayudante también quiere ir, e incluso enviar una unidad? La normalización del correo no es razón suficiente. Necesitaba una razón que convenciera a nadie más que al propio Napoleón. En efecto, Eugene tenía sus razones. Con una sonrisa, Eugene desplegó un mapa. Actualmente, el ejército revolucionario está luchando en 3 frentes: el Rin, Flandes y la Vendée. Sí, los frentes del Rin y Flandes son prácticamente uno solo. Y tanto el Rin como la Vendée son como pantanos. No entiendo por qué quieres ir. En el panorama general, es para proteger la revolución, y en lo específico, para crear un colaborador del general en el cuerpo de ejército de la Vendée. Napoleón alzó las cejas mientras miraba el mapa. ¿Qué quieres decir con eso, joven oficial? Eugene, que había estado observando silenciosamente a Napoleón, repentinamente contraatacó con una pregunta. ¿Qué planes tiene usted para el futuro, general? ¿Me lo preguntas a mí? Planes, Un militar siempre busca lograr méritos. Grandes hazañas, victorias gloriosas, la posición más alta. Algo así, ¿no? Como el ejemplo del príncipe Eugenio, de quien tomas tu nombre. En el pasado eso era fácil. Bastaba con ganar el favor de la casa real. El duque de Condé, el mariscal Villars, Louvois, todos alcanzaron la cima, el rango de mariscal, gracias al favor del rey Sol. Pero ahora es diferente. Mariscal, es decir, mariscal de Francia, comandante en jefe de todo el ejército. La cima del ejército. El puesto al que todo militar francés aspira a llegar. Napoleón, que había soñado con ser militar desde la escuela primaria, compartía ese objetivo. Sin embargo, a diferencia del futuro, esta era una época en que solo existía un puesto de mariscal para todo el ejército. Una posición que solo podía alcanzar un único militar que gozara de la confianza del rey. Pero ahora no hay rey. Eugene señaló precisamente este punto. La revolución lo cambió todo. ¿Sabe cuál es el rango militar más alto ahora? General de división. Ni siquiera existe el grado de teniente general. Bueno,
Para ser teniente general uno necesitaba la confianza especial del rey. El gobierno revolucionario no tiene tales militares. Y seguirá siendo así. Pero, ¿sabe cuántos soldados hay ahora? En ese momento, Eugene mencionó una cifra que hizo que Napoleón dudara de sus oídos. 750.000 hombres. ¿Qué? No te habrás equivocado. ¿Olvidó la orden de movilización de 300.000? Y planean aumentarlo hasta 1.2 millones. Este es el plan establecido en París. Originalmente, el ejército francés tenía 300.000 efectivos regulares, y ni siquiera podía cubrir todas las plazas. Incluso así, más de la mitad del presupuesto se destinaba a gastos militares durante la época de la monarquía. Y ahora el gobierno revolucionario, que atraviesa una crisis económica, ¿cuadruplica el tamaño del ejército? Napoleón, que conocía el ejército de la época monárquica, exclamó incrédulo. Imposible. El ejército francés nunca estuvo completo. Y ahora dices que no solo llenarán todas las plazas, sino que lo cuadruplicarán. Está tan concentrado en el ejército italiano que no ha prestado atención a otros frentes. Solo en el Rin hay 300.000 hombres desplegados. Si sumamos Flandes, son 400.000. Dios mío. Es sorprendente, pero realmente posible. ¿Por qué? Porque luchan sin pagar, con reclutamiento forzoso y obteniendo suministros localmente. Sin embargo, esto empeora las condiciones del ejército. Para resolver este problema, se necesitan más victorias y botín. Como los ejércitos de las dinastías conquistadoras medievales. Se necesita un conquistador. Mirando al potencial conquistador frente a él, Eugene dijo. Y hay otra zona de concentración de fuerzas. La Vendée. El dedo de Eugene señaló la Vendée en el mapa. La Vendée puede ser un pantano, pero es donde se están concentrando los soldados. Se enviarán como mínimo 100.000, tal vez hasta 200.000 hombres. Quiero crear una red de contactos pro Bonaparte en este campo de batalla de la guerra civil, la Vendée. El oeste de Francia. Una región agrícola alejada de París, Marsella y otras grandes ciudades. Un bastión realista donde fieles religiosos se han levantado en rebelión. Al menos 100.000 se han sublevado, y otros 100.000 soldados revolucionarios se están concentrando para sofocar la rebelión. Aunque el campo de batalla es un pantano, allí también hay generales y oficiales capaces. Crear entre ellos un grupo pro Bonaparte. Este es el objetivo que Eugene le muestra a Napoleón. Napoleón frunció el ceño y volvió a preguntar. Has respondido a mi pregunta, pero no has explicado qué tiene que ver esto con mis planes. ¿Qué beneficio obtendría Eugene de todo esto? Eso es lo que intrigaba a Napoleón. Eugene sonrió levemente. Tiene mucho que ver. Si realmente desea llegar a la cima, en esta era de guerra necesitará tener a su gente en el ejército. Por supuesto, todo esto presupone que usted logrará hazañas brillantes. Si uno conoce la historia original, la elección de Eugene es fácil de entender. Napoleón llegará a la cima. Es decir, alcanzará la cima incluso sin el esfuerzo de Eugene. Además, es muy probable que Eugene se convierta en parte de la familia real de Napoleón sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, para estar en el centro del llamado cartel napoleónico, no basta solo con el matrimonio o las conexiones. Se necesitan méritos sobresalientes, fondos para operar libremente y, si es posible, poder militar. Eso es lo que Eugene está tratando de conseguir ahora. Sin embargo, todo esto tiene una condición previa. Napoleón debe ganar siempre. Napoleón, que aún desconocía el futuro, miró fijamente a Eugene y habló. He oído que el prodigio del juego de París siempre tiene un plan. ¿Quién dijo eso? ¿Hippolyte? ¿O Marceau? También yo recolecto rumores, joven oficial. En fin, está bien. De repente, Napoleón sonrió. Te lo permito. Conseguiré pronto el permiso de salida. ¿Cuántos hombres necesitas? Eugene respondió después de una profunda respiración. Con 100 hombres, el tamaño de una compañía, será suficiente. Había logrado ganar un poco más de la confianza de Napoleón. Sin embargo, los militares no son los únicos que se oponen a la partida de Eugene. ¿Cómo puedes irte al campo de batalla con todos estos negocios en marcha? El cartel Beauharnais, que apenas está expandiendo sus operaciones en Marsella, es también un problema. Incluso en la actualidad, con las comunicaciones avanzadas, una empresa se tambalea cuando su director se ausenta. Mucho más en una época donde las noticias a distancia apenas se transmiten por correo. Naturalmente, ningún empleado está contento con que el dueño vaya a un campo de batalla donde podría morir. Eugene sonrió al ver a Antoine de Damas, quien era el más agitado de todos. ¿Por qué te haces el desentendido? Damas, tú eres el representante de nuestro cartel Beauharnais.
Ah, yo solo soy la imagen. ¿Hay alguien aquí que no sepa que las decisiones las tomas tú, es decir, Monsieur Beauharnais? Además, aquí la situación no es tan fácil como en París o Burdeos. Aguanta solo un año. Para entonces habré regresado a la sede en París. Dejando a un sorprendido Damas, Eugene desvió su mirada. En otras palabras, en un año debe estar completa la formación triangular de banco, producción militar y comercio. Monsieur Coyot. Aunque Damas supervisa el cartel, el banco que estará en su centro será dirigido por Coyot. Por eso Coyot necesitaba conocer exactamente los planes futuros. Coyot miró de reojo a Eugene y sonrió. Me estás pidiendo que me encargue de hacer dinero. Y este amigo Damas está aquí para vigilar. Vaya, no recuerdo haber sido tan descortés, Monsieur Coyot. Viene a hacer lo mismo. Una estructura triangular confederada. De repente, Pierre Coyot hizo brillar sus ojos. Lo difícil es concebirlo inicialmente, pero una vez establecido, se puede hacer funcionar. Lo intentaré. Sin embargo, ¿sabes qué es lo más importante aquí? En la historia original, Coyot estableció un banco respetable incluso sin la ayuda de Eugene. Con mayor razón podría hacerlo ahora que tiene capital inicial y flujo de efectivo. Sin embargo, el plan empresarial de Eugene, el establecimiento del llamado grupo corporativo, requiere enormes fondos. El problema especialmente es el negocio militar, que tendrá dificultades para generar efectivo por un tiempo. Para resolver este problema, se necesita una generación constante de efectivo. La mirada de Eugene se dirigió hacia los hombres de mar que estaban a un lado. Romper el bloqueo portuario. Capitán Brueys, Capitán Surcouf. ¿Será posible? Brueys respondió con una sonrisa. Tendremos que lograrlo. Tenemos experiencia por haber sobrevivido a Tolón. A esto, Nicolás Surcouf añadió con confianza. Patrón, yo ya he realizado comercio con las Indias Orientales. Además, pronto se unirá mi hermano. Es mejor que yo. ¿Tu hermano? No será. Robert Surcouf. ¿Oh? ¿Lo conoce? Debería estar regresando del Océano Índico. Eugene abrió grandes los ojos por un momento. Robert Surcouf. El mejor capitán corsario de la época de la Revolución Francesa. En pocas palabras, un genio del contrabando. Robert Surcouf era quien saqueaba la flota británica mientras navegaba entre los océanos Índico y Atlántico. Sin embargo, ¿ahora se une Robert cuando inicialmente había reclutado a Nicolás recordando esa reputación? El bloqueo formal del Mediterráneo por la flota británica sería fácil de romper. Eugene asintió con una sonrisa. He oído rumores. Dicen que es un marinero excepcional. Bien. Confío en ustedes. En ese momento, un hombre que estaba en el rincón más alejado habló. Oye, jefe, todavía no hemos tenido éxito en nuestra misión. No importa. Era Samuel Powley, responsable de la fabricación en la fábrica de armamento. Powley aún no había logrado crear el rifle de retrocarga mejorado que Eugene deseaba. Solo había conseguido replicar rifles existentes, incluido el Ferguson Rifle. Sin embargo, Eugene solo sonrió con calma. De todas formas, en la historia original, incluso Drace apenas lo logró en la década de 1830. Nunca esperó que fuera fácil desde el principio. No importa. Para cuando regrese de la Vendée, solo intente crear un prototipo. Eso por sí solo será una gran ventaja. Entonces, ¿qué llevarás al campo de batalla esta vez? Por supuesto, lo más caro. Eugene señaló el Ferguson Rifle que sostenía Hippolyte. Ferguson Rifle. Tenemos suficientes, 100 unidades. Esta es la estrategia secreta de Eugene para superar los obstáculos en el campo de batalla de la Vendée. Por supuesto, lo más importante en el campo de batalla son los soldados. Bien. Entonces apresurémonos con la formación. Partiremos en 10 días. Eugene dio la orden mientras observaba a los soldados reunidos en el campo de entrenamiento. Los soldados, aunque miraban de reojo a Eugene, se movían según las órdenes del comandante. Mostraban una disciplina militar impecable, impropia de reclutas recién reclutados. El verdadero comandante al frente, Duroc, hizo el saludo militar. Capitán Duroc, reportándose. Compañía Especial Beauharnais del Regimiento Postal. Formación completada. De los 1000 soldados carteros del Regimiento Postal, 100 fueron asignados a esta compañía especial. Con ellos, Eugene debe ahora atravesar el campo de batalla de la Vendée. Veía algunas caras bastante familiares. Probablemente había quienes lucharon juntos en Tolón. Perfecto. Desde el equipo militar hasta las provisiones. Y los medios de transporte. 20 carruajes postales recién adquiridos.
Tengo entendido que el señor Pauli los está modificando. Sin embargo, hay algo que quisiera preguntar. ¿Qué es? Duroc preguntó mirando a Eugene. ¿Cuál es el objetivo de esta operación? La Vendée ya es una zona en guerra. Podría ser un campo de batalla comparable a Tolón, o incluso más difícil. Ir allí significa arriesgar la vida. ¿Por qué causa deberían estos soldados arriesgar sus vidas? Eugene miró a Marceau y dijo con voz clara. Nuestro objetivo es simple. El comandante interino de nuestro regimiento postal, el mayor Marceau, dejó allí a su prometida. Espera, ¿qué estás diciendo? Cállese, Marceau. No es algo que deba ocultar tímidamente. Ignorando al desconcertado Marceau, Eugene exclamó. Por lo tanto, vamos a rescatar a la novia del mayor Marceau. Crear una facción bonapartista en la Vendée. Normalizar el correo en una región en guerra civil. Establecer una base para llegar a la cima de la facción napoleónica en el futuro mediante logros. Todas son buenas razones. Pero ninguna es motivo suficiente para ir específicamente a la Vendée. Solo hay una verdadera razón por la que Eugene va allí. Porque alguien que Marceau conoce, una mujer que ama, morirá allí. Porque podría ser responsabilidad de Eugene. Los soldados, que habían permanecido en silencio por un momento, estallaron en risas al unísono. Ja ja ja. Esto es realmente espléndido. Bien. Es el romanticismo de la revolución. Vamos a rescatar a la prometida del mayor Marceau. Marceau, desconcertado, agarró a Eugene. Eugene, no puedes arriesgar sus vidas, tu vida, por algo así. ¿Y si pudiéramos salvar a 300.000 personas? ¿Qué? Por supuesto, no es solo eso. Eugene lo sabe. Lo que realmente sucederá en la Vendée. Los ojos de Eugene destellaron. Ahora no solo vamos a rescatar a Angélique, sino a 300.000 personas que podrían ser masacradas, Marceau. La Vendée, escenario de una masacre revolucionaria donde morirán esos 300.000, quizás 600.000 personas. Si pueden salvar a 300.000 personas allí, podrían cambiar la historia. Porque esos 300.000 sobrevivientes se convertirán en fuertes partidarios de Napoleón y de Eugene. Capítulo 41. En tiempos de agitación, quien corre hacia la cima difícilmente puede ocuparse de quienes lo rodean. Por ejemplo, de su hermano menor. Lucien, el tercer hermano de Napoleón y joven de 19 años, expresa hoy también su indignación. ¿Por qué diablos rompes tu promesa conmigo y te vas a Vendée? A finales del siglo XVIII, la edad de Lucien ya es considerada suficientemente adulta. Hay innumerables personas que se casan a esta edad. Esto significa que debería ganarse su propio pan, literalmente. Si tuviera algún problema de salud o intelectual sería comprensible, pero al contrario, es lo suficientemente inteligente como para incitar a la gente. Incluso en Córcega fue elegido miembro del Consejo Regional y participó en el movimiento contra Paoli. Sin embargo, Lucien no utilizó esta inteligencia y capacidad en trabajos productivos. Solo la empleaba en la política, un campo extremadamente improductivo. Pero en Marsella, en este extremo sur, el único político que puede encontrar es Fréron. Se podría decir que es demasiado insignificante para las ambiciones de Lucien. Por eso, el encuentro prometido por Eugene con Robespierre había sido su única esperanza durante estos últimos meses. Pero después de dedicarse solo a los negocios en Marsella, ahora dice que se va a Vendée. Sin siquiera prometer cuándo volverá. Joseph, el recién casado que había regresado a casa después de mucho tiempo y mojaba pan en la sopa, chasqueó la lengua. Lucien, no digas tonterías. El director Beauharnais. No, el mayor Beauharnais va a cumplir una misión militar siguiendo las órdenes de Napoleón. Llámalo Brutus. Claro, tú estarás encantado siendo el asesor legal de Beauharnais Bank o cartel o lo que sea. Pero yo solo confiaba en una cosa que ese tipo prometió. Dijo que me presentaría a Robespierre. ¿Crees que eso es tan fácil? ¿Presentarte a alguien que está en la cúspide de París en este momento? Joseph sacudió la cabeza. Por supuesto, es cierto que mientras Eugene expandía su negocio en Marsella, la vida de Joseph también había mejorado gracias a sus honorarios como asesor. Sin embargo, su defensa actual de Eugene es independiente de su papel como asesor legal. Un militar debe seguir órdenes naturalmente. Además, ¿cómo podría ser fácil encontrarse con Robespierre? No es un simple portero. Pero Lucien, con los ojos brillantes, resopló con desdén. ¿Crees que no lo sé? Que ese Eugene básicamente hizo ascender a nuestro hermano Napoleón. Joseph se sobresaltó mientras comía pan, casi dejándolo caer en la sopa. ¿Qué quieres decir con eso? Napoleón tuvo éxito por sus propios méritos. Conquistó Toulon. Antes de eso,
¿No obtuvo el mando de operaciones después de reunirse con Auguste? ¿Quién crees que organizó ese encuentro? ¿Acaso Napoleón o el diputado Salicetti tenían ese poder? Bueno, Salicetti es diputado después de todo. En la historia original, fue Salicetti quien hizo la introducción y Auguste quien aceptó activamente el ascenso de Napoleón. Sin embargo, el encuentro directo con Auguste ocurrió después de que terminara la guerra. En otras palabras, es cierto que la intervención de Eugene aceleró el ascenso de Napoleón. Así que Lucien, incluso en su error, había señalado el punto exacto. Es decir, la verdad sobre la influencia que tiene Eugene. También está lo del general Hoche que vino aquí. Y cómo abrió un banco apenas llegó a Marsella. Eugene, ese tipo, definitivamente tiene conexiones reales en París. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué solo rompe sus promesas conmigo? Por supuesto, a diferencia del exaltado Lucien, la familia Bonaparte estaba tranquila. Pauline, la hermana que cenaba en la casa que ya se había hecho bastante grande como corresponde a una familia numerosa, ladeó la cabeza con curiosidad. Le preguntó discretamente a Leticia, quien estaba repartiendo comida a los niños junto con la criada. ¿Por qué está así el hermano Lucien? Pues dice que Eugene no cumplió su promesa y se va de viaje de negocios. Ay, ya está grande pero sigue siendo inmaduro. Ya es hora de que se gane la vida por sí mismo. ¿No podríamos pedirle al hermano Joseph que lo contrate en el banco de Eugene? Por cierto, dijiste que se va de viaje. Leticia suspiró recordando a Eugene, su huésped favorito. Sí. Dicen que va a Vendée con un grupo de correos o carteros, algo así. Justo cuando está en edad de crecer, y ni siquiera podrá comer bien. Qué lástima. No entiendo por qué Napoleone hace trabajar tanto a un chico más joven que Louis. Louis Bonaparte, el cuarto hijo, nacido en 1778, tiene 15 años. Es 3 años mayor que Eugene, quien está a punto de cumplir 13 años. En la historia original, curiosamente, se casará con Hortense, la hermana de Eugene. Aunque, por supuesto, el propio Eugene ni lo piensa ni tiene intención de promoverlo. En sí mismo, que Leticia, quien obviamente se opondrá férreamente a ese matrimonio, se preocupe por Eugene es uno de los cambios en la historia. Entonces Pauline mostró interés, abriendo mucho los ojos al escuchar el destino de Eugene. ¿Vendée? ¿Dónde queda eso? Elisa, su hermana mayor, que mordisqueaba el pan sin mucho apetito frente a Pauline, respondió. ¿No lo aprendiste en la escuela? Está en el oeste de Francia. ¿Crees que yo estudié en la escuela, hermana Elisa? Si está en el oeste, está cerca del mar. Sí, limita con el mar. Y ahora es un foco de rebelión. Solo entonces Pauline exclamó sorprendida, abriendo los labios. ¿Un foco de rebelión? Entonces podría haber combates. Rebelión, es decir, una situación de guerra civil. Pauline no era del todo ajena a esta experiencia. La había vivido durante su escape de Córcega a principios de este año. Personas conocidas empuñando armas y matándose entre sí, mirándose con rostros llenos de odio. Un horrible infierno de los vivos. Por supuesto, Elisa solo resopló con frialdad. ¿Qué crees que hace un soldado, Pauline? Los soldados empuñan armas y matan gente. Pauline se quedó sentada inmóvil, dejando la cuchara sobre la mesa. Por lo ocupado que solía estar, solo podían verlo ocasionalmente durante la cena. Aunque era bastante apuesto, para Pauline, que tenía muchos hermanos guapos, solo era un niño más. Pero ahora ese niño se dirigía a un lugar donde tendría que matar gente. De repente, sintió una punzada en el corazón. Justo entonces. Hola. ¿Cómo están? Oh, Pauline. Tu hermoso rostro se vuelve cada día más bello. Entró Stanislas Freron, un hombre maduro que reía alegremente. Este hombre poderoso de Marsella, de 39 años, estaba completamente cautivado por Pauline. Y Pauline adoraba esta adoración. Con una amplia sonrisa, Pauline lo recibió. Oh, gobernador Stanislas. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo ha estado? Sin embargo, mientras sonreía, en su mente seguía presente un muchacho. Eugene de Beauharnais. Entonces, ¿pensará Eugene en Pauline? No tiene tiempo para eso. Eugene estaba realizando las verificaciones finales en el campo de ejercicios del cuartel general en las afueras de Marsella. Clic. Eugene cargó rápidamente el rifle Ferguson, girándolo. Como hay que girar un tornillo, tiene bastante dificultad. Incluso ahora, algunos soldados tienen problemas solo para cargarlo. Esta es también la razón por la que el rifle Ferguson no se volvió predominante en la historia original. Pero este rifle tiene ventajas significativas sobre el mosquete común. Antes de partir, al menos los oficiales deben conocer estas ventajas.
Esa es la razón por la que Eugene llamó especialmente a Marceau y Duroc en esta ocupada víspera de partida. Eugene le explicó a Marceau, quien observaba la demostración. El rifle de retrocarga tiene un método de carga diferente al de antecarga. Por lo tanto, el método de combate también es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Para decirlo simplemente, permite disparar en rápida sucesión desde esta posición. En ese momento, Eugene se tumbó en el suelo con el rifle. ¡Zas! Aunque todavía es un muchacho, Eugene ya ha recorrido campos de batalla. Además, al estar en pleno crecimiento, sus movimientos mejoraban rápidamente con cada entrenamiento. Sin embargo, la postura que está adoptando es muy poco familiar para los soldados de finales del siglo XVIII. La posición de tiro tendido. Es decir, la postura de disparo en posición prona. Disparar tumbado en el suelo. Preguntó Marceau con rostro sorprendido. Las armas de esta época son de carga frontal. Esto significa que la bala debe insertarse por el cañón estando sentado. Por eso, en esta época casi no existía la postura de disparo tumbado. Entonces, ¿qué ventajas tiene el disparo en posición prona? Es estable, tiene mayor precisión y, sobre todo, permite el francotirador. Es decir, permite disparar contra el enemigo desde posiciones bajas o encubiertas donde es difícil ser visto. Eugene demostró precisamente esa postura de tiro prono frente a Marceau. Van. Dispara, recarga, y dispara de nuevo. Aunque no es tan rápido como un rifle moderno, para esta época parece un relámpago. Esta es la mayor ventaja del rifle de retrocarga, la velocidad de recarga. Sin embargo, Eugene pronto se levantó sacando la lengua por el dolor en las manos. Uf, esto mata. Es porque disparas un rifle casi de tu tamaño. No puedes con el retroceso. Mejor me entreno con la pistola. En fin, estas son las ventajas del rifle de retrocarga. Marceau asintió ante las palabras de Eugene, pero luego ladeó la cabeza. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Eugene se encogió de hombros mientras mostraba el mecanismo de carga del rifle Ferguson. Los gases se escapan fácilmente. ¿Qué? ¿Te refieres al humo de la pólvora? Eso podría causar quemaduras. El rifle Ferguson está bien fabricado con precisión, así que no es tan malo. Aún así, es imposible evitar completamente que los gases se escapen por el mecanismo de carga. Este es también un problema que enfrentará el rifle Dreyse en la historia original futura. Para resolverlo completamente, se necesitará la introducción de cartuchos metálicos y tecnología de cierre del cerrojo. Además de ser una época donde es técnicamente difícil de resolver, los ingenieros ni siquiera son conscientes de la necesidad. Este era también un problema que Foley, el maestro armero reclutado por Eugene, tendría que resolver en el futuro. Entonces Duroc, que había estado escuchando en silencio, habló. ¿Qué hay del Girandoni Windbutze? He oído que el ejército del Sacro Imperio Romano lo usa ocasionalmente. Windbutze, que en alemán, traducido al inglés sería el rifle, es decir, un rifle de aire. Curiosamente, ya existían rifles de aire en esta época. De hecho, hay precedentes de inventores europeos creándolos desde el siglo XVI. Es una herramienta que usa presión de aire en lugar de pólvora para disparar proyectiles. Entre ellos, el rifle Girandoni, creado por el inventor austriaco Bartolomeo Girandoni, tiene un rendimiento bastante notable. En particular, es el primer rifle en introducir un cargador tubular, es decir, un cargador que alinea las balas en un tubo largo. En otras palabras, es un rifle capaz de disparos repetidos. Por eso, el ejército austriaco lo había adoptado oficialmente en parte desde 1770. Sin embargo, al igual que en la actualidad, los rifles de aire de esta época tienen debilidades. Eugene pensó en silencio sobre esto y se encogió de hombros. Tienes amplios conocimientos, Duroc. Ciertamente, el rifle de aire tiene menos retroceso que los de pólvora. No hay riesgo de accidentes con gases. Además, también es de retrocarga. Sí, puede usar múltiples balas. Le insertan algo llamado cargador. Probablemente unos 20 disparos. Pero requiere bombear cientos, no, más de 1000 veces para cargarlo. Esta es precisamente la debilidad de tener que cargar el gas de aire. Es difícil de usar en un campo de batalla urgente. También es difícil entrenar con él. ¿No sería mejor cuando no hay pólvora? De todos modos, esta es una operación especial. Además, Foley también parecía positivo al respecto. ¿Qué? De repente, abriéndose paso entre los soldados del campo de ejercicios, Samuel Foley se acercó y habló. Me contó Duroc. ¿Vas a una guerra civil? Entonces podría ser difícil conseguir pólvora. Parece que el tema surgió mientras hacían pedidos de equipamiento. De todos modos,
Foley ahora es parte del cartel Beauharnais. Para Duroc no parecía ser un gran secreto, así que se lo contó. Eugene miró a Foley y ladeó la cabeza. ¿Puedes conseguirlo? No tenemos mucho tiempo. Como muy tarde, debemos partir este mes, en octubre. Ya lo tengo. ¿Qué quieres decir? Entonces François Prelat, el socio de Foley, rió a carcajadas mientras golpeaba el hombro de Foley. Ah, no lo sabía. Patrón. Nuestro Foley ordenó conseguir varias cosas para desarrollar mosquetes de retrocarga. Entre ellas, hay algo que obtuvimos para hacer ingeniería inversa. Traigan el carro. Enseguida, los empleados de la fábrica de suministros militares de Foley y Prelat trajeron un carro. Duroc había informado que habían preparado 20 carros de transporte. Obviamente, el cuartel general revolucionario de Marsella no podría preparar tales carros. Todos fueron encargados a crédito a la fábrica de suministros militares Beauharnais. Entre ellos, había un carro con un dispositivo especial. Prelat golpeó suavemente el carro de carga que contenía la bomba de aire mientras reía a carcajadas. Es el carro bomba que ayudará con ese problemático bombeo de aire. Nos costó bastante conseguirlo del ejército austriaco. Ja. Prelat, aunque carecía de experiencia técnica, había contribuido con su astucia. Eugene silbó mientras desviaba la mirada. El problema era si los soldados podrían disparar este rifle. Marceau, ¿qué hay del entrenamiento de la compañía especial de correos? Ya hemos hecho algo. Aunque el tiro en posición prona lo vi por primera vez hoy. Esto también fue idea de Monsieur Foley. Marceau miró a Eugene con rostro serio mientras hablaba. Fue mi idea, Eugene. Después de todo, es mi misión. Aunque parece tranquilo a primera vista, se nota una mirada ansiosa. ¿Pensará que cada día de retraso pone en peligro la vida de Angélique? Sin embargo, Marceau también sabe que ir solo sin estar preparado no serviría de nada. Por eso debe haber esperado casi 2 semanas. Ahora es el límite. Eugene miró en silencio a Marceau y asintió. Marceau debe estar realmente desesperado y urgido para adoptar un arma nueva nunca antes vista. ¿Quieres partir lo antes posible? Bien, Marceau. Partiremos mañana. Finalmente se acerca el día de la partida. En la víspera de la partida, Eugene miraba el mapa mientras preparaba el uniforme, la ropa interior y los calcetines que usaría por un tiempo. Así que los objetivos de la operación son cruciales. El mapa estaba desplegado sobre la mesa central de su habitación en el segundo piso de la Casa Bonaparte. A finales del siglo XVIII, los mapas ya son bastante precisos. Especialmente el mapa de Francia, que incluso tiene dibujada la red de caminos hasta cierto punto. Era también la parte más necesaria al planificar la marcha. Mientras Eugene estudiaba el mapa, Hippolyte, que estaba acostado despreocupadamente a su lado, preguntó: ¿no era simplemente rescatar a la novia de Marceau y volver? ¿O no? ¿Sabes dónde está esa novia? Además, el pretexto oficial para la expedición es inspeccionar la situación postal de esa región. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eugene respondió mientras miraba alternativamente Vendée, París y Marsella. Ya le envié una carta a Auguste. Le pedí que me enviara una carta de presentación para el comandante de allí. ¿Hay algún comandante sensato allí? Preferiría evitar a alguien como Carteaux. ¿Puede haber alguien peor? Pero hay una persona normal entre ellos. Un tal Kleber que se destacó en el Rin. Ya te dije que no habías escrito sobre nuestro hermano Lucien, ¿verdad? Eugene se sobresaltó y miró hacia la puerta. Pauline estaba allí, sonriendo, vestida solo con su ropa de dormir. Tanto Eugene como Hippolyte, que solo llevaban ropa interior por ser hora de dormir, se sorprendieron. Además, aunque Eugene todavía es un niño, Hippolyte es un joven de 20 años. Y aquí estaba esta niña de 13 años, entrando sin miedo al cuarto de los hombres. Ocultando su desconcierto, Eugene preguntó cortésmente: «¿Mademoiselle Pauline? ¿Qué sucede a estas horas tan tardías?» «Vine porque es tarde. Monsieur Hippolyte, ¿podrías dejarnos un momento?» Ese sí, claro». Hippolyte, completamente aturdido, salió mecánicamente como le pidieron, dejando solos a Eugene y Pauline en la habitación. Sintiéndose algo incómodo, Eugene se rascó la cabeza y se puso discretamente una camisa mientras preguntaba: «¿Qué sucede, Pauline?» Entonces Pauline preguntó abruptamente: «¿Va a morir o a matar?» «Perdón. Dicen que no es un simple viaje de negocios. Un lugar de rebelión donde prácticamente hay una guerra. Y van a rescatar a la novia del mayor Marceau». Sin darse cuenta, Pauline se había acercado un paso a Eugene e inclinó la cabeza. «¿Por qué busca hacer cosas tan peligrosas?»
El juicio de la reina, Toulon, y ahora Vendée. Sus ojos negros con un leve tinte marrón brillaban. Eugene recordó el apodo de Pauline. Probablemente un apodo que recibiría más tarde. ¿No la llamaban la diosa blanca? Por supuesto, era un título que venía acompañado de anécdotas que se burlaban de su comportamiento libertino. Sin embargo, en este momento, el rostro aún infantil de Pauline merece tales palabras. Al igual que Napoleón, tiene una belleza como de escultura clásica. Como hipnotizado, Eugene sonrió suavemente. ¿Por qué? ¿Es tan extraño ir a rescatar a la novia de un amigo? No, es que nuestro caballero de la princesa no parece ser tan romántico como pensaba. ¿Qué quiere decir? Pauline, con una sonrisa enigmática, se lamió ligeramente los labios. No sé mucho de cosas complicadas como la política o el ejército, pero puedo ver que nuestro caballero está siendo intencionadamente amable con nuestra familia. Por el contrario, Eugene se sobresaltó. Exactamente como Josephine. Aunque no tiene una visión amplia ni pensamientos profundos, tiene una intuición muy aguda. Ha percibido que Eugene se está acercando deliberadamente a la familia Bonaparte. De repente, Pauline se llevó la mano a la boca y rió tontamente. Jo, jo, jo. No se preocupe. Aunque lo sé, no diré nada. Además, parece que a nuestra madre también le agrada nuestro caballero. ¿Qué quiere decir con eso? Nuestra madre ha pasado por todo tipo de experiencias. ¿Cree que no tiene intuición? Aún así. Pauline le guiñó un ojo. Se puede ver que nuestro caballero es una buena persona. Aunque uno se acerque con intenciones, el verdadero carácter de una persona siempre se muestra. En otras palabras, tanto para Pauline como para Leticia, Eugene parece ser una persona bastante decente. Era un elogio muy poco familiar para Eugene, quien hasta ahora había sido principalmente alabado por sus capacidades. En realidad, si fuera un muchacho común, probablemente apreciaría más este tipo de elogio sobre su carácter. Eugene se sintió algo avergonzado y se rascó ligeramente la cabeza. Gracias, mademoiselle Pauline. ¿Solo palabras? No parece muy sincero. ¿Sabes? Incluso Freron me trajo un regalo hoy. Por supuesto, Junot y tu compañero de cuarto Hippolyte también lo hacen todos los días. No, es que no tengo ningún regalo que... Eugene, nuevamente desconcertado, vaciló antes de sacar algo de su bolsillo. ¿Qué le parece esto? Pauline ladeó la cabeza al ver el brillante candado de plata. Un candado. Nada menos que un candado fabricado por el rey Luis. Lo guardé en mi bolsillo cuando entré en su habitación hace tiempo. Oh, está bien que me des algo tan valioso. Eugene se encogió de hombros y sonrió suavemente. Si puede ganarme su favor, mademoiselle. MMPH. En un instante, Pauline cubrió los labios de Eugene con los suyos. Una sensación muy cálida le acarició los labios. Una sensación suave se filtró dentro de su boca, envolviéndola y arqueándola suavemente. Un aroma extrañamente dulce le cosquilleaba la punta de la nariz. Aunque claramente intercambiaban humedad, extrañamente su garganta se sentía seca. Cuando recuperó el sentido, la lengua de Pauline ya se había retirado. Pauline miraba divertida a Eugene, quien parpadeaba con el rostro completamente rojo. Aunque ella también estaba algo sonrojada, sonreía ampliamente, incluso con aire de orgullo. Pauline le besó la mejilla y susurró. Por ahora hasta aquí. Lo siguiente será cuando regreses. Vuelve a salvo, mi caballero. Eugene, más sorprendido que en cualquier campo de batalla, se desplomó sobre la cama. Sus oídos zumbaban como si hubiera explotado una granada. Era por el fuerte latido de su corazón. En ese momento, apenas salió Pauline, Hippolyte entró corriendo. Oye, ¿qué hiciste? Esto es una traición, ¿sabes? No hice nada. Bueno, es decir, no vas a traicionar a la princesa, ¿verdad? Te acusaré si miras a otra. No es solo una traición hacia mí. Mientras Hippolyte saltaba de indignación, Eugene finalmente comprendió la situación. Es decir, esto era el famoso beso francés. ¿Habría sido un regalo de Pauline para Eugene, quien podría morir en el campo de batalla? Aunque, irónicamente, Pauline ni siquiera era francesa. Después de saborear suavemente, Eugene sonrió con amargura. Realmente son apasionadas, las mujeres italianas. Esto sucedió un día antes de que Eugene partiera hacia el campo de batalla de Vendée. Al día siguiente, Eugene partió hacia Vendée junto con Marceau, Hippolyte y Duroc, junto con una compañía especial de 100 hombres armados con rifles de aire. Capítulo 42. Se dice que una revolución es un gran cambio.
Significa dar vuelta todo lo que existe actualmente. A primera vista, suena bien. El mundo está destinado a cambiar constantemente. En la sociedad humana, lo que no cambia es generalmente debido a que el poder, las costumbres anticuadas y la tradición reprimen el cambio. Pero, ¿realmente es bueno el cambio? ¿No habrá razones por las que las cosas no han cambiado hasta ahora? Ningún revolucionario hace ese tipo de preguntas. Así fue en la Vendée, una región ubicada al oeste de Francia, justo debajo del famoso puerto de Nantes en Bretaña. La destrucción ocurrió sin hacer preguntas. Específicamente, la destrucción de iglesias. Hubo varias razones, pero al final, esto fue el gatillo final que provocó la rebelión en la Vendée. Como la iglesia quemada que está frente a nuestros ojos ahora. Vaya, ¿qué pasó aquí? Está completamente quemada. Hippolyte, montado a caballo en la vanguardia, se giró sorprendido y preguntó. El camino desde Marsella en el sur de Francia hacia el oeste debería ser próspero y pacífico. Incluso en tiempos de pobreza, ahora es otoño. Especialmente en el suroeste de Francia, una región fértil con graneros dispersos por todas partes. Sin embargo, cuando la Compañía Especial de Correos de Eugene entró en la región occidental, se encontró con un panorama de ruinas. Eugene frunció el ceño mientras miraba el edificio quemado. El paisaje era mucho más desolador al verlo en persona que en los registros. Tirando de las riendas de su pony, Eugene dijo: «Quemaron la iglesia». ¿Por qué? ¿Acaso los sacerdotes o las monjas empuñaron armas? Probablemente algunos lo hicieron. Pero el verdadero problema es que los rebeldes se están reuniendo alrededor de esta iglesia. Eugene suspiró profundamente mientras miraba las manchas de sangre en una esquina del edificio quemado de la iglesia. Al final, es inevitable que la iglesia se convierta en el centro del campo de batalla. Probablemente hubo una feroz batalla en esta área. Si se registraran las ruinas, seguramente se encontrarían bastantes cadáveres. Sin embargo, en lugar de buscar cuerpos, Eugene dio una señal. Bien, por hoy descansaremos aquí. ¡Ay, estoy muerto! Uf, esto es agotador incluso yendo a caballo. Infantería montada. Esta es la forma en que se mueve actualmente la compañía de Eugene. Con los carros de suministros moviéndose junto a ellos, aunque son solo 100 personas, parecen una unidad bastante grande. Esta es la razón por la que llegaron sin problemas hasta el oeste, a pesar de la inestabilidad en la seguridad durante el periodo revolucionario. Entre los soldados que estaban levantando las tiendas móviles, Eugene se acercó al sargento Tournier. «Tournier, ¿cómo está el estado de los soldados?» «Bueno, como estamos transportando todo en carros actualmente, no está mal. Sin embargo, la comida y el agua están empezando a escasear. Tendremos que abastecernos cerca. Vamos a Burdeos». Eugene se relamió los labios mientras miraba el carro de suministros después de dar la orden casual. La comida se echa a perder o se acaba más rápido de lo esperado. Por eso, durante la marcha, la compañía de Eugene tenía que entrar constantemente en ciudades o zonas rurales para abastecerse. Especialmente hasta ahora, si tenían dinero, todavía podían conseguir comida. Pero si entraban en la Vendée, el abastecimiento podría volverse aún más difícil. Me pregunto si deberíamos hacer conservas. De hecho, el inventor del contenedor sellado para conservar alimentos, es decir, las conservas, fue realmente Napoleón. Sin embargo, Napoleón solo tuvo la idea. Quien realmente las creó y las suministró fue un confitero llamado Nicolas Appert. Aunque, como era de esperar de un confitero, no fue muy científico y al usar botellas de vidrio, el tiempo de producción era demasiado largo. Como resultado, no pudieron usarse en la guerra real y todas las conservas en botella que se hicieron terminaron siendo desechadas. Esta idea fue llevada a Inglaterra por el inventor francés Philippe de Girard, dando origen a las latas de hojalata que conocemos hoy. Toda esta situación puede resumirse en un punto. Era antes de que se probara que las bacterias, los microorganismos, eran la causa de las enfermedades y la descomposición. Incluso faltaban 5 años para que Jenner presentara oficialmente su método de vacunación. Eugene estaba a punto de considerar preparar algunas conservas en la fábrica de suministros militares. Hippolyte se sentó junto a Eugene mientras le pasaba un pan blanco. Por cierto, ¿está bien ir a Burdeos? Ahora que lo pienso, ¿no está allí nuestro barco Santa María? ¿Crees que seguirá allí? De todos modos, también hubo un levantamiento allí, aunque fue débil. ¿En serio? Vaya, qué suerte que Damas y Surcouf hayan venido a Marsella. Burdeos es el puerto más grande de Francia en la costa atlántica. Es el lugar que Eugene e Hippolyte eligieron como punto de partida cuando fueron a Martinica. Sin embargo, también hubo una rebelión en Burdeos. Es el resultado del caos que se extiende por el oeste,
el rechazo al reclutamiento, la crisis económica y la destrucción de iglesias. En particular, esta región también era el área central del partido girondino. Era el bastión de los republicanos moderados de la Revolución. Actualmente en París, después de la muerte del rey, los republicanos radicales, los montañeses, han tomado el control antes que en la historia original. En cambio, no hubo una batalla sangrienta entre los girondinos y los montañeses. En su lugar, solo se están produciendo rebeliones locales, y en Burdeos también hubo un levantamiento, aunque débil. Aunque más moderado que en la historia original, de todas formas fue una rebelión armada. Hubo derramamiento de sangre durante la rebelión y su represión. Eugene sonrió amargamente al recordar esa situación. Sí, si hubiera estado allí, probablemente habría sido capturado y ejecutado. En lugar de que los girondinos se rebelaran, fueron los campesinos comunes quienes se levantaron. Por eso, algunos comerciantes que no pudieron huir rápidamente de Burdeos murieron. Desde el punto de vista de los campesinos, los comerciantes eran como nobles que se enriquecían fácilmente. De repente, Marceau, quien había ordenado las tropas, se acercó a Eugene y dijo: «Entonces tendremos que hablar con el comandante de las fuerzas militares en Burdeos». «Bueno, no será necesario. Tenemos a uno de los nuestros como representante enviado allí». «¿Quién?» «Los monárquicos constitucionales. No, el Partido Feuillant está completamente sometido. No hay forma de que los envíen desde París. Y tampoco es probable que envíen a alguien del lado girondino». El juicio de Marceau era correcto. Un representante en misión es alguien que reprime las rebeliones, gobierna la región y además difunde la revolución. En otras palabras, es el poder local. No hay forma de que los montañeses, que tomaron el control durante la crisis de la muerte del rey y la guerra, se lo entreguen a cualquiera. Sin embargo, los políticos siempre cambian su posición según las circunstancias. Eugene sonrió levemente. Hay un exmonárquico constitucional encubierto que le gusta recibir sobornos. Bueno, ahora está más cerca de los montañeses que están en el poder. Era alguien que originalmente había sido elegido por Lafayette, y ahora está del lado de Robespierre. Además, ahora es el gobernador enviado a Burdeos como representante en misión. Sobre todo, en la historia original, terminará siendo uno de los hombres de confianza de Napoleón. Joseph Fouché. Así es, Fouché había llegado aquí, a Burdeos, como representante en misión y gobernador. Eugene regresó con un ejército a Burdeos, donde una vez había partido como un simple pasajero. Monsieur Beauharnais. Hace tiempo que no nos vemos. No, ahora debería llamarlo patrón del banco Beauharnais. Hasta este punto llegaba la hospitalidad del gobernador Fouché en el ayuntamiento de Burdeos. Naturalmente, no le daría este tipo de trato a un simple mayor. El hijo del general Alexandre, dueño del banco Beauharnais, y la fama de ser el joven jinete que se destacó en Tolón. Sin embargo, lo más importante para Fouché era otra cosa. El hecho de que Lafayette fuera efectivamente su tutor. El líder de la oposición que podría tomar el poder en cualquier momento. Eugene sonrió mientras se sentaba frente a Fouché, un exmonárquico constitucional sensible al poder. Felicitaciones por su reelección como diputado, señor Fouché. Gracias al apoyo financiero del banco Beauharnais. Por cierto, escuché que los negocios en Marsella van bien. ¿Por qué ha venido hasta aquí? Son órdenes del general Bonaparte. Me pidió que fuera a la Vendée a inspeccionar el sistema postal. Fouché entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa enigmática. Así que la nueva estrella ascendente del ejército está interesada en la Vendée. Fouché, quien pasaría a la historia original como sinónimo de jefe de la policía secreta. De hecho, su primer encuentro con Eugene fue por una operación de inteligencia. Incluso ahora, enviado a Burdeos, parece estar constantemente recopilando información de todas partes. Mientras sonreía y observaba a Eugene con ojos penetrantes, Fouché torció la comisura de sus labios. Originalmente iba a ir a Lyon. Veo que siguió mi consejo de no ir. Como el diputado Lafayette también lo sugirió. JE, he oído que Lyon, a diferencia de aquí, se resistió muy obstinadamente. Eugene, todavía sonriendo como un muchacho, dio una respuesta aterradora. Probablemente si hubiera ido allí, lo habrían llamado carnicero. Como llaman ahora a Fréron. En efecto, originalmente Fouché debía ser enviado a Lyon. Lyon era, en esta época, la segunda ciudad más grande de Francia. Con una industria de la seda desarrollada, rebosaba de economía y población. Al principio, incluso había muchos partidarios que apoyaban la revolución. Sin embargo, el caos económico de la revolución convirtió a Lyon, una ciudad prorrevolucionaria, en un semillero contrarrevolucionario. Finalmente, también estalló una rebelión en Lyon, cerca de Suiza.
Originalmente, Fouché recibió órdenes de destruir completamente esta ciudad, y las cumplió fielmente. Como resultado, masacró a más de 2000 ciudadanos en 3 meses. Y además, terminaría cargando con la culpa de esos actos. Pero como Eugene conocía este hecho, le aconsejó a Fouché, quien le proporcionaba noticias de París, que fuera a otro lugar como retribución. Le sugirió ir a Burdeos, en el oeste, ya que Fouché era originario de Nantes, también en el oeste de Francia. Aunque igualmente tuvo que reprimir una rebelión, debido a que la intensidad de la revuelta fue menor, Fouché no ha matado a tantas personas aquí. Por supuesto, Fouché, un hombre que hace todo lo que le ordenan desde arriba, solo inclina la cabeza con curiosidad. ¿Qué hay de malo en ejecutar a los contrarrevolucionarios? Ahora no hay problema, Monsieur Fouché. Está diciendo que más adelante sí lo habrá. Eugene, todavía sonriendo, respondió a Fouché. Cuando termine la guerra civil, comenzarán a buscar responsables. Como usted lo sabe, por eso siguió mi consejo y vino aquí. Además está más cerca de su tierra natal. Ese es precisamente el siguiente paso que darán Robespierre y el Comité de Salvación Pública. Hasta que se sofocara la rebelión, el trato severo de los representantes en misión fue útil. Sin embargo, cuando la situación se estabilice, los ciudadanos votantes comenzarán a preguntar: ¿era realmente necesario matar a tantos? El gobierno necesitará chivos expiatorios en ese momento. Fouché, Freron, Barras. Todos ellos originalmente se enfrentarían al peligro de convertirse en chivos expiatorios del Comité de Salvación Pública. De estos, Eugene básicamente había salvado a Fouché. Aunque no entendía todo, Fouché, que había captado más o menos el mensaje de Eugene, se relamió los labios y asintió. Ya sea Lyon o Burdeos, ambos están igualmente lejos de Nantes. En fin, está bien. Patrón Beauharnais, ¿cuál es su plan esta vez? ¿Puede decírmelo? Primero tendré que ver la Vendée. Lo único que sé ahora es que si la rebelión de la Vendée sale mal, París estará en peligro. Yo en su lugar no iría. Si solo viene a obtener información o examinar la situación, quédese en Burdeos. Puedo tratarlo muy bien aquí. Como una forma de retribución, Fouché dijo la verdad. Ese lugar es un infierno ahora. Guerra, hambre y masacres están ocurriendo allí. Eugene ya había visto algo de esto. Después de todo, incluso cerca de Burdeos, lejos de la Vendée, había visto iglesias quemadas. Además, en su vida anterior había leído los registros sobre las terribles masacres que ocurrieron en la Vendée. Aún así, Eugene debe ir. Aunque solo sea por Marceau, que está pálido a su lado. He oído sobre ello. Nuestro patrón ya debe haber experimentado la guerra. Pero no habrá visto una masacre. Ni siquiera el estúpido de Freron se habría atrevido a realizar una masacre frente a nuestro patrón Beauharnais. Tuve suerte durante lo del campo de Marte. Ahora es diferente. Eugene ya le había mostrado su habilidad a Fouché cuando evitó la masacre del campo de Marte. En otras palabras, Fouché sabe que a Eugene no le gustan mucho las masacres. Además, parece que Fouché ya había oído noticias. Como maestro en la recopilación de información, Fouché sonrió suavemente mientras hacía alarde de su red de inteligencia. No, ya sé que lo evitó. Pero la Vendée es diferente. Es difícil de detener incluso con el poder del ejército. Porque todos los habitantes allí son ya rebeldes, y planean matarlos a todos. En ese momento, Marceau, incapaz de contenerse, preguntó: ¿de dónde viene esa orden? Fouché, que conocía a Marceau como subdirector del banco Beauharnais, le mostró amabilidad. París. Es decir, le estaba diciendo la verdad. Sin embargo, incluso conociendo toda la información, la experiencia real es completamente diferente. Parece que esto no era una broma. Hippolyte murmuró con la boca abierta. Se vio a un soldado golpeando brutalmente a un campesino con su mosquete. Frente a sus ojos, una doncella con la ropa medio rasgada era arrastrada. Y esto era solo en las afueras, ni siquiera en el centro de la Vendée. La Rochelle, el puerto que una vez fue bastión protestante en la historia. Allí, el ejército revolucionario con uniformes azules está en plena represión de los campesinos. De una manera extremadamente sangrienta. De repente, una doncella gritó al ser apuñalada con una bayoneta. ¡Ah! En ese instante, Marceau, incapaz de contenerse, se lanzó y agarró la bayoneta del soldado. ¡Basta! Es una campesina desarmada. ¿Qué mal ha hecho esta doncella? ¿Y tú quién eres? Soy el mayor François Marceau del cuartel general de Marsella. Baja esa bayoneta ahora mismo. En ese momento, el comandante que dirigía a los soldados gritó en respuesta. Estas son órdenes del general Rossignol.
Si no quiere morir, cállese. Jean-Antoine Rossignol. Aunque Marceau no sabe quién es, Eugene sí lo sabe. Es el responsable de dirigir las masacres como comandante designado en la Vendée. Creía que lo conocía muy bien por haberlo leído en los registros. Pero la escena que se desarrollaba ante sus ojos era completamente diferente. Por favor, ayuda. Y allá, a lo lejos, personas desnudas son arrojadas forzosamente al río que fluye hacia el mar. Splash. Es el método de ejecución del ejército revolucionario en la Vendée conocido como los ahogamientos de Nantes. Es decir, el método de desnudar a los rebeldes para incapacitarlos y luego ahogarlos. Estaba ocurriendo tan descaradamente que no hubo tiempo de detenerlo. De repente, Louis Tournier, al lado de Eugene, soltó un grito. Esto no es una revolución. Los soldados detrás de Eugene apretaron los dientes. La mayoría eran reclutas forzados de Toulon. Por lo tanto, la mayoría eran antiguos realistas. Una escena que incluso un ciudadano común encontraría repugnante. Para ellos, era una situación que provocaba una furia extrema. En ese momento, Eugene dio un paso adelante. Carga la pistola y dispara. ¡Van! El sonido del disparo resonó ruidosamente, y los soldados que masacraban con bayonetas se detuvieron. Eugene sacó fríamente otra pistola y apuntó al comandante. Ni el comandante ni los otros revolucionarios de la guarnición de La Rochelle con bayonetas pudieron reaccionar a tiempo. ¿Por qué? La razón es simple. Hay una escasez absoluta de pólvora. De hecho, es por eso que ahora están llevando a cabo la masacre con bayonetas en lugar de balas. Por otro lado, Eugene había traído pólvora en carros, y de hecho, sus tropas estaban armadas con rifles de aire comprimido. Por supuesto, Marceau, por el contrario, solo podía mirar a Eugene con perplejidad. Con una mirada fría hacia el comandante, Eugene dijo: a partir de este momento, el mando de La Rochelle pasa a nuestra unidad postal de Marsella. Espera, ¿qué intentas hacer? Eugene. No, mayor Eugene. Marceau, ¿cómo esperas salvar a tu amante y a la gente actuando de manera tan débil? Justo cuando Eugene estaba a punto de presionar a Marceau, el comandante gritó: esta es una orden del general Rossignol. Esto es insubordinación. La insubordinación en el ejército nunca es un asunto menor. Incluso con la disciplina desorganizada del ejército revolucionario, que un comandante de una unidad destacada desobedezca las órdenes del comandante regional podría resultar en la destitución inmediata. Sin embargo, Eugene se volvió hacia el comandante con un rostro impasible y preguntó: capitán, ¿cuál es tu nombre? ¿Y yo? Soy el capitán Jean-Baptiste Desmarres. Y mi superior es el coronel Tourreau. Pareces bastante mayor para ser capitán. Espera, Tourreau. Louis-Marie Tourreau, el líder de las columnas infernales. En la historia original, es el responsable de llevar a cabo literalmente una masacre en Vendée. Se dice que él mismo no era una persona particularmente cruel. Sin embargo, la tragedia fue que era un tipo de soldado burócrata que ejecutaba las órdenes superiores al pie de la letra. Fouché fue llamado asesino en la historia original por matar a 2000 personas. Tourreau mata a 300.000. Eugene sonrió fríamente. Ya veo. Eres muy fiel a las órdenes. Como tu superior. ¿Qué quieres decir? Dices que son órdenes del general Rossignol. En ese momento, Eugene se volvió hacia Marceau y preguntó: Marceau, ¿estás preparado para salvar a 300.000 personas? ¿Qué? Bueno, sí. En esta situación, podrían aniquilar toda la región de Vendée. Y Angelique también, probablemente bajo esa presión. Muy bien. Entonces. De repente, letras plateadas aparecieron claramente ante los ojos de Eugene. Inacción, segura. Conflicto, peligroso. Decisión, exitosa. Si lo deja pasar, podría estar seguro. Si simplemente entra en conflicto, probablemente corre el riesgo de ser enviado a prisión o morir. Sin embargo, si toma una decisión y da vuelta a la situación, podría tener éxito. Eugene había aprendido algo oportuno. El cambio de comandante. Lo que sucedió en Toulon. Eugene miró fijamente las letras plateadas frente a sus ojos y sonrió levemente. Empecemos por derrocar al comandante. Justo lo que había aprendido de Napoleón. La Rochelle, que durante las guerras de los hugonotes del siglo XVI fue el mejor puerto de Francia. Ahora es un puerto en decadencia. De hecho, me parece más pequeño que Pondicherry, que vi en India. En las afueras de La Rochelle, en el lugar donde hasta hace un momento se estaba ejecutando a los residentes, Desmarres se mostraba agitado. Jean-Baptiste Desmarres originalmente era un soldado de la guarnición colonial en India.
Aunque Francia ya había sido expulsada por Inglaterra después de la Guerra de los 7 años, todavía mantenía algunos puertos como colonias. Uno de ellos es Pondicherry, un puerto en el sureste de India. Para Desmarres, al regresar de Pondicherry, encontró que el país había sido volteado por la revolución. Una especie de víctima arrastrada por la revolución. Por supuesto, esto no justifica matar civiles. Eugene resopló mientras miraba el mapa sobre la mesa improvisada. Pareces más animado de lo que esperaba, capitán Desmarres. A nosotros tampoco nos gusta matar gente. Lo hacemos porque son órdenes. Bien, capitán. Hasta ahora podías excusarte diciendo que eran órdenes. Es tiempo de revolución. Pero desde ahora, no podrás. Cuando Desmarres asintió tragando saliva, Eugene preguntó. Empecemos con el briefing de la operación. ¿Cuál es la situación actual en toda la región de Vendée? Desmarres, quien había estado ejecutando operaciones en el área, comenzó a explicar la situación. Originalmente, en toda esta región de Vendée, el detonante directo fue el decreto de reclutamiento de 300.000 hombres. Actualmente, varios países europeos han formado una alianza contra Francia y hay guerra en las fronteras. Por eso se emitió el decreto de reclutamiento. Señalando el oeste de Francia, al norte de la Rochelle, Desmarres se relamió los labios. Resultó que los habitantes del oeste se rebelaron. Fueron los que más fuertemente se opusieron. La Rochelle no es solo un puerto en decadencia, sino que también está en la periferia de la rebelión. En 1793, los republicanos son principalmente ciudadanos urbanos y los realistas son principalmente campesinos. Aunque la región occidental de Francia tiene puertos bien desarrollados, estos están rodeados de extensas zonas rurales. Los nobles que vivían en París regresaron a sus dominios en el oeste después de la Revolución. Los campesinos, que ya eran muy leales a la monarquía, se encontraron con los señores nobles, y el gobierno revolucionario además reprimió a la Iglesia. Si al menos la situación alimentaria fuera buena, pero la economía francesa se había deteriorado aún más por la guerra. Incluso Pondicherry, el puerto comercial donde Desmarres estaba estacionado, probablemente ya había sido ocupado por Inglaterra. Un golpe al comercio franco-indio. En resumen, era una situación donde se combinaba el descontento campesino, nobles con experiencia militar, represión religiosa que enfurecía a los devotos y el descontento económico. Y entonces cayó el golpe final. El decreto de movilización de 300.000. El oeste se rebeló contra esta orden de reclutamiento selectivo. Finalmente, comenzó una rebelión que abarcaba toda la región occidental de Vendée. Desmarres contó con los dedos mientras hablaba. Jacques Catelineau, Maurice Delbé, Charles de Bonchamps. Los principales líderes de la rebelión. Están vivos. Todos muertos. Hace poco, murieron durante su ofensiva en Luchon. Aunque el ejército revolucionario perdió la batalla. Ahora dicen que el comandante en jefe es La Roche-Jacquelin, un noble principiante de 21 años. Frunciendo el ceño, Desmarres miró el pueblo quemado en las afueras de la Rochelle. Bueno, esa es la razón por la que estamos llevando a cabo esta guerra de represalias. Porque fuimos derrotados. Este es el aspecto terrible de una guerra civil. Todas las guerras matan gente. Pero una guerra civil tiene el problema particular de matar a compatriotas. Porque hablan el mismo idioma, comparten la misma cultura y saben quiénes son, el odio crece aún más. Aunque los líderes iniciales de la rebelión de Vendée, incluido Catelineau, murieron, el odio no desapareció. Vengarse de aquellos que mataron a sus amigos, compañeros y camaradas. Los soldados bajo el mando de Desmarres aún tenían los ojos inyectados en sangre. Solo estaban momentáneamente sometidos por el rango y la persuasión de Eugene. Eugene los miró y sonrió amargamente. Esto probablemente sería el precursor de las famosas columnas infernales. Entonces, ¿quién dio la orden? Supongo que el comandante Rossignol no lo decidió solo. Ah, así es. Son órdenes del representante Carrier, enviado desde París. Incluso Rossignol solo sigue las órdenes del representante Carrier. Excusas. Al igual que usted, capitán Desmarres, y el coronel Turreau. Por supuesto, Jean-Baptiste Carrier, este representante que comparte nombre con Desmarres, es un masacrador de terrible reputación. Ganó notoriedad en Normandía, al norte de Francia. En Vendée, está llevando a cabo ejecuciones sin juicio en la guillotina y ahogamientos. Carrier también está liderando la operación de tierra arrasada. ¿Pero Carrier tomó estas decisiones solo? De ninguna manera. Obviamente recibió presión desde París. Sin embargo, nadie exigió los ahogamientos, ni ordenó explícitamente las ejecuciones sin juicio. Además, Carrier nunca ordenó directamente las masacres indiscriminadas. Todos lo hacen por su cuenta. Metódicamente, burocráticamente,
como máquinas. Mientras miraba a Desmarres, quien había agachado la cabeza con el rostro enrojecido, Eugene de repente ladeó la cabeza. Pero, qué extraño. ¿A quién sirven como rey esos tipos? ¿Qué quiere decir? Bueno, son realistas. Tanto el fallecido Catelineau como el actual comandante La Roche Jacqueline lo son. Entonces deberían servir a un rey, pero el rey está muerto, ¿no? Además, Louis Charles. Eugene prácticamente mató a Luis XVI. En ese momento, Eugene obtuvo un testamento de Luis. Que Louis Charles no era hijo de Luis XVI. Fue para salvar a Charles, pero quién sabe qué resentimiento tendría cuando creciera. De todos modos, ¿servirían los realistas como rey a un príncipe cuya sangre real había sido negada? Entonces, como si fuera obvio, Desmarres respondió. Por supuesto que es Luis XVII. ¿Qué? ¿El príncipe heredero? No, pero el rey anterior negó que fuera su hijo. No. Por supuesto que no es ese príncipe. El Luis que los realistas sirven ahora es otro Luis. Como oficial republicano, Desmarres sonrió con desdén. Louis Stanislas Xavier, el conde de Provence. El hermano mayor de Luis XVI. Eugene solo lo conoce de vista. Porque cuando Eugene frecuentaba el palacio, solo lo había visto en las mesas de juego. Además, Eugene no tiene conexión con el conde de Provence, sino con el conde de Artois, el segundo hermano del rey. Sin embargo, recuerda lo que está registrado en la historia. Luis XVII, en realidad registrado como 18, este hombre persistentemente exige el trono. Al final, es quien restaura la monarquía después de la caída de Napoleón en la historia original. Se podría decir que está destinado a ser enemigo de Eugene. Con una sonrisa amarga, Eugene dijo. Sí, es ese Luis, seguro que es persistente. Espera. El conde de Provence no se había exiliado a Inglaterra. Sí. Aunque probablemente después fue a Verona o Austria. Aquí no lo sabrían. Eugene respondió con una sonrisa fría a la pregunta de Hippolyte. No es Louis Charles sino Louis Xavier. Este es un error fatal de los realistas. ¿Por qué? Bueno, Charles es un hijo ilegítimo y es joven. No tiene solo 8 años. Que sea un niño o un adulto no es lo importante. De todos modos es un símbolo. Hay un problema más grave. Eugene señaló una isla en el mapa. Es su alianza con potencias extranjeras. Esto es fatal. Inglaterra. El país enemigo de Francia desde la Guerra de los 7 años. Sin embargo, hasta antes de la Revolución, era el socio comercial número 1. Esta es la razón por la que los sentimientos de Francia hacia Inglaterra son inevitablemente ambivalentes. Pero ahora Inglaterra está en guerra con Francia. ¿Establecer como símbolo a un miembro de la realeza aliado con potencias extranjeras? Naturalmente, esto se convierte en un golpe fatal que causa división no solo entre el pueblo común, sino también dentro del ejército contrarrevolucionario. Por supuesto, no cualquiera puede usar este golpe fatal. Pero para aprovechar esto, primero hay que cambiar a los líderes incompetentes. Marceau, que había estado mirando fijamente el mapa, levantó la cabeza. ¿Qué vas a hacer, mayor Eugene? Es simple, Marceau. Lo esencial es mover París. Tenemos que deshacernos de Rossignol y Carrier. Ese es el problema. Es diferente a Toulon. Aquí no hay un talento como el general Bonaparte. No hay una estrella que pueda mover a los representantes de París. Marceau también estuvo en Toulon. Se maravilló ante Napoleón, quien cambió toda la estrategia reemplazando al comandante. Aunque vino aquí para salvar a Angelique, sabe que no es algo que pueda lograrse solo con urgencia. ¿Pero es tan fácil reemplazar a un comandante? Sin embargo, Eugene sonrió como si fuera sencillo y dijo, no siempre se necesita a alguien destacado para reemplazar a un comandante, Marceau. Si miramos la historia de Francia, ¿no es más fácil reemplazar a un comandante cuando es muy incompetente? Pero hay un prerequisito. ¿Cuál? El mando del regimiento de La Rochelle. De hecho, en la historia original, el comandante de Vendée cambia constantemente. Aunque no lo supiera, es fácil ver que el mando militar francés es muy inestable ahora. El solo hecho de que surjan generales veinteañeros como Napoleón y Hoche es prueba de ello. Es por eso que Eugene ha tenido una idea muy atrevida. Vamos a tomar el mando del regimiento, señores. Este es el regimiento que más tarde será conocido como las columnas infernales en Vendée. Louis-Marie Turreau se preguntaba quién creaba el infierno. Coronel. Como ordenó, los hemos metido a todos en el ayuntamiento. Informó el ayudante, teniente coronel Louis Grignon. Este es el centro de La Rochelle. La Rochelle,
que alguna vez fue el mayor puerto del oeste de Francia, ahora es solo una ciudad en decadencia. Por eso solo quedan edificios del nivel del ayuntamiento. Viendo a los aterrorizados residentes siendo arrastrados forzosamente al ayuntamiento, el coronel Turreau murmuró: Jacques Catelineau está muerto, y no se sabe si Charles de Bonchamps está vivo o muerto. Ahora nuestro único oponente es Henry de la Roche-Jacquelin, un novato. Todo gracias a su arduo trabajo, coronel. Pero aún estamos atrapados en Vendée, y la gente nos apunta con sus armas. Mirando las armas que acababan de confiscar a los residentes de la ciudad, Turreau frunció el ceño. ¿Cuál es la razón, teniente coronel Louis Grignon? ¿Está tan equivocada nuestra revolución? El ayudante Grignon no pudo responder. De hecho, no podía hacerlo. Porque Turreau y Grignon no solo están encerrando a los residentes. Afuera, los soldados se están preparando para iniciar el fuego. Ejecución masiva en la hoguera. Este es el castigo que Turreau mostrará hoy como ejemplo a los rebeldes de la Deschelles. Alrededor, las tropas armadas corren golpeando indiscriminadamente a los rebeldes sometidos. Los comandantes y tenientes coroneles bajo su mando en el regimiento, Turreau murmuró mientras los observaba. François Duval, Jean-Pierre Boucret, Joseph Crouzat, Jean-Baptiste Moulin y Etienne François Cordelier. Todos son excelentes soldados. Es gracias a su liderazgo, coronel. Estos excelentes soldados han perdido batallas repetidamente, y ahora están llevando a cabo una guerra de represalias. Turreau suspiró mientras veía al apuesto joven teniente coronel Duval golpeando brutalmente a un residente con su arma. ¿Será esto realmente lo correcto? De repente, vio una unidad desconocida entrando desde las afueras de la ciudad. Aunque los soldados alrededor de Turreau adoptaron una postura defensiva, los uniformes de la unidad eran azules. Es el uniforme oficial francés establecido por el gobierno revolucionario, diferente de los rebeldes que no tienen un uniforme establecido. Mientras ordenaba mantener la postura defensiva, Turreau preguntó a su ayudante: ¿Qué unidad es esa? En ese momento, un subordinado familiar al frente de la unidad se presentó haciendo un saludo. Coronel. Soy el capitán Desmarres. ¿Qué sucede, capitán? Se suponía que debías estar suprimiendo las afueras de la Deschelles. Señor, la Compañía Especial de Correos de Marsella ha sido enviada para reportarse. Solo entonces Turreau recordó una carta que había llegado de Burdeos hace poco. Ah, ¿el juguete que dicen que creó el héroe de Toulon? ¿Por qué están aquí? La noticia interna del ejército sobre la unidad especial de correos creada por Napoleón, el héroe de Toulon. Aunque solo se había burlado de por qué había hecho algo tan innecesario, esa unidad había llegado a Vendée. ¿Cuál sería la razón? En ese momento, Marceau se acercó a Turreau, sonrió y saludó. Gloria a la República. Hola, coronel Turreau. Soy el mayor Marceau. He sido enviado a esta región por orden del general Bonaparte. Junto a Marceau había un joven con uniforme que parecía un soldado niño. Los miembros de la unidad parecían más tropas de élite bien entrenadas que carteros. Turreau asintió silenciosamente. Sí, como puedes ver, aquí no hay nadie para enviar correo, ni correo para entregar. Eso parece estar equivocado. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? En ese momento, el soldado niño junto a Marceau, que en realidad era Eugene, apuntó con su pistola. ¡Clic! Incluso en manos de un niño, un arma sigue siendo un instrumento mortal. Detengamos esta masacre en la Deschelles y cambiemos al comandante, coronel. Es un hecho que conocen mejor las fuerzas de supresión de Vendée que lucharon contra los rebeldes. Todos se quedaron paralizados por el asombro. Apresuradamente, el ayudante de Turreau, el teniente coronel Grignon, gritó. ¿Qué es esto? Suelta al coronel inmediatamente. Esto es insubordinación. Junto con el grito de Grignon, los soldados que estaban a punto de matar a los residentes se abalanzaron. En ese momento, con una señal de Marceau, la compañía especial de Eugene levantó sus armas. Rifles Ferguson y rifles Girardoni apuntaron a los soldados. ¡Van! Los subordinados de Turreau se detuvieron ante los repentinos disparos. ¿Qué es eso? Pueden disparar repetidamente. ¡De Dios mío! Ese sí hubieran apuntado con precisión. Estaríamos todos muertos. ¿Qué tipo de armas son esas? En esta época, los rifles normales no pueden disparar repetidamente ni en ráfagas. Sin embargo, el rifle Ferguson puede disparar 6 tiros por minuto, y el rifle Girardoni hasta 20 disparos en ráfaga. De repente, Eugene sonrió hacia el paralizado Turreau y preguntó. ¿Está listo para comenzar el diálogo, coronel? Nadie en el mundo puede rechazar un diálogo frente a un arma. Esta unidad que Turreau comanda originalmente se convertirá en las columnas infernales.
¿Qué diablos es esto? Esto es un acto de traición. Las columnas infernales, es decir, las unidades de tierra arrasada que arrasan la región rebelde después de que los rebeldes de Vendée sean suprimidos. La operación de tierra arrasada mata incluso a más personas que durante la rebelión o las ejecuciones sumarias. En 1794, es algo que sucederá en un futuro que aún no ha llegado. Se dice que el número de muertos alcanzará al menos 300.000 personas. Pero por ahora, es solo una unidad que acaba de empezar a luchar contra los rebeldes, específicamente la unidad de Lareschel en las afueras. Eugene miró a Turreau, un oficial de mediana edad que parecía más cansado que cruel, y dijo: «Coronel, no se confunda. He detenido actos ilegales». «¿Qué tonterías dices? ¿La ejecución de civiles? Esas son órdenes de París. Son órdenes estrictas del Comité de Seguridad Pública». «¿Quién dijo eso? ¿El comandante Rossignol? ¿O el representante Carrier? ¿O quizás el general Westermann, enviado por Danton?» Turreau vaciló un momento ante la observación de Eugene. El comandante Rossignol de las fuerzas de supresión de Vendée, el representante Carrier y el general Westermann, poderoso general conectado con París. Son las figuras que actualmente lideran toda esta región de Vendée. Todos abogan por la eliminación definitiva de los rebeldes. Turreau está ejecutando residentes de las áreas rebeldes como ejemplo, siguiendo esas órdenes. Pero hay algo extraño en las palabras de Eugene. Sugiere que no son órdenes de París. Eugene miró fijamente a Turreau y dijo: «Le diré las órdenes exactas de París. Erradiquen a los bandidos y pacifiquen Vendée». «¿Qué? Espera, eso suena extraño». «No. Son las órdenes exactas de Robespierre. Solo que ustedes han interpretado estos bandidos en un sentido muy amplio». Turreau abrió los ojos de par en par. Sabe que el joven frente a él ya no es un simple soldado niño. El caballero de la princesa. El audaz genio del juego que se atrevió a salvar a la reina contra los deseos de Robespierre. Además, dicen que en Toulon logró arrebatar la bandera a la Marina británica. Aunque los rumores pueden estar exagerados, si hay algo de verdad en ellos, este joven no es alguien que diga mentiras. Porque debe tener conexiones directas con el poder en París, la Convención Nacional. Por supuesto, Eugene simplemente está relatando los registros de la historia original. ¿Cómo cree que terminará esto? Después de que ustedes se hayan esforzado tanto en matar bandidos, ¿cómo cree que lo interpretará París? Nosotros solo seguíamos órdenes. Al contrario, París lo evaluará exactamente al revés. Eugene recitó lo que siempre había sucedido en la historia y seguiría sucediendo. Dirán que masacraron civiles por su propia cuenta. Chivos expiatorios. En la historia original, París convierte a las columnas infernales, Rossignol y Carrier en chivos expiatorios. Incluso ejecutarán a Westermann, amigo de uno de los hombres más poderosos, Danton. Como resultado, Danton caerá del poder, será vinculado con el escándalo de la Compañía de las Indias Orientales y ejecutado. Eso es lo que sucedió en la historia original. Eugene gritó al tembloroso Turreau. «Coronel Turreau, no olvide que el ejército revolucionario francés es un ejército que valora tanto la legalidad que estableció tribunales militares separados». Al mismo tiempo, Eugene miró al comando del regimiento, que estaba bajo la mira de los rifles de la Unidad Especial de Correos. Así que ya está en una posición difícil. Todos ustedes, incluyendo al teniente coronel Grignon, y los tenientes coroneles Duval, Boucret, Crousat y Moulin, que están intimidando a toda Lareschel. Hasta ahora, los miembros y comandantes del regimiento de Lareschel habían estado escuchando debido a las amenazas. Pero en este momento, todos se dieron cuenta. Lareschel en ruinas, y más allá, la matanza de civiles en Vendée. El hecho de que tendrían que asumir la responsabilidad. Turreau, sentado aturdido, finalmente habló. ¿Qué podemos hacer? Culpa, ansiedad, miedo. Estas tres emociones entrelazadas hicieron colapsar a Turreau. En la historia original, Turreau va voluntariamente a prisión para responsabilizarse de sus crímenes. Sin embargo, también es alguien que ejecutó las órdenes mecánicamente cuando se le dieron. Eugene observó en silencio a Turreau, asintió con la cabeza y dijo: «Es simple. Claramente los hombres adultos son un riesgo. Enciérrenlos por separado en el ayuntamiento. Liberen a las mujeres y los niños. Pero existe el riesgo de que escapen. Asúmalo. De todas formas, el cuerpo principal del ejército realista pronto colapsará. Antes de que termine este año». Turreau miró a Eugene sorprendido. Pero hay una razón por la que Eugene eligió venir a Vendée justo ahora. Si la memoria de Eugene es correcta, la amante de Marceau aún no ha muerto. Además,
La primera guerra de Vendée termina en diciembre de 1793. Con todo acelerándose ahora, octubre es un buen momento para intentar terminar la guerra. Eugene habló con claridad. El comandante será reemplazado. Y el nuevo comandante designado dominará este campo de batalla. Si coopera conmigo, me aseguraré de que usted también salga ileso de esto. Turreau se dio cuenta. Ya sea que las palabras de Eugene fueran correctas o no, lo único claro es que solo Eugene puede salvarlo. Porque todos los demás intentarán traspasar la responsabilidad a Turreau. ¿Qué debo hacer? Eugene sonrió levemente. Primero, hagamos panfletos de propaganda. Debe haber una imprenta en La Rochelle, ¿verdad? Necesitaremos muchos. En este momento, Eugene se había apoderado de la unidad que más tarde se convertiría en las columnas infernales. El comandante y sus soldados que podrían convertirse en demonios cuando se les diera la orden.